muchas personas piensan que por mi familia me considero cristiana. Y diciendo que me considero cristiana porque me considero ser como Cristo mediante su gracia. Creo que la familia y el entorno en el que te crías obviamente afecta demasiado, obviamente influencia, pero esto no es suficiente para formar una fe con bases sólidas. ¿Cómo conocí a Cristo? Me acuerdo que tenía 14 años y estábamos en esta época de Semana Santa y estaban dando nuestras películas de Jesús, y el devocional que yo hacía en el tiempo hablaba de Jesús y de su historia. Y me acuerdo abrir mi Biblia tal vez en Mateo o en Juan, en nuestros evangelios, y empezar a leer por una hora sin darme cuenta acerca de Jesús. Ahora entiendo que era el Espíritu preparándome para lo que iba a suceder una hora después. Me resultaba increíble. Había algo en las palabras de la Biblia, específicamente de estos 4 evangelios, que me llamaba tanto la atención. No sé, por primera vez en mi vida Cristo se volvió más que una doctrina, más que una enseñanza, más que una tradición familiar. Se convirtió en un sujeto de cuestionamiento para mí. ¿Es esto real? Y si es así, ¿cómo lo compruebo? Y me acuerdo que hay una canción que se llama Good, Good Father de Chris Tomlin, que el primer verso dice: I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard a tender whisper of love in the dead of night. Lo que traduce es: he escuchado muchas historias acerca de ti, pero yo escucho un susurro de amor en el medio de la oscura noche, podría traducirse, en medio de la noche cuando no hay nada, cuando no suena nada. Y literalmente eso fue lo que me sucedió a mí. En medio de la noche no escuché, sino sentí literalmente como el Espíritu Santo confirmaba cada una de estas cosas que me habían sido enseñadas desde mi niñez. Me acuerdo haber leído la Biblia por una hora, lo cual fue loco. No estaba buscándolo, no lo hice a propósito, simplemente lo sucedió. Y me acuerdo haber cerrado mi Biblia y haberme puesto a escuchar una canción que se llama Sueño de Morir, de Alex Campos, y hablaba del sacrificio de Jesús y hablaba de por qué moriste en la cruz por nosotros, qué había en tu corazón. Y literalmente en medio de la noche, en medio de la oscuridad de mi cuarto, sentí como esto se convirtió en una convicción, como el fuego de la muerte y la resurrección de Jesús empezaba a consumir todo mi interior. Y desde esa noche fue que entendí que todo lo que me habían enseñado era cierto. Desde esa noche sentí por primera vez lo que era ese amor de Cristo. Y ahora, en este momento, entiendo que esa noche se me presentó Cristo en mi cuarto sin yo darme cuenta. Él en persona vino y me atrajo con sus lazos de amor. Y eso simplemente fue el principio, porque siendo la primera vez que escuchaba la voz de Dios, también fue la primera vez que se me abrieron mis oídos a un mundo espiritual que está del lado de Dios y de todos aquellos que están en contra de Él, o sea, de nuestro enemigo. Y por primera vez en mi vida escuché: no eres suficiente, no te mereces aquello que Cristo te está dando, no te mereces la salvación. Y como resultado de eso decidí alejar a Dios de mi vida, lo cual fueron los meses más miserables que pudieron haber existido, pues en mi vida. Tenía 14, 15 años. Y me acuerdo que unos meses después el Espíritu Santo se me acerca y me dice: Pamela, no has entendido cuál es el concepto de gracia, no has entendido que lo que yo te entrego es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es algo que es inmerecido. Tú simplemente lo recibes y crees en él. Y ahí entendí que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que su salvación hacia nosotros, es por gracia. No nos lo merecemos, ni yo ni nadie. No hay niveles de pecado para Dios. Todos los pecados, del más mínimo al peor, son iguales. Y por eso necesitábamos de un Salvador. Y por eso necesitábamos ser justificados por la fe, no por las obras. Y fue ahí cuando entendí, cuando le entregué mi vida al Señor, de nuevo sola en la intimidad de mi cuarto. No necesité
una iglesia, no necesité de mis padres, no necesité de mis amigos. En mi caso personal fue algo en la intimidad de mi cuarto, a oscuras, en medio de la noche. Y desde ahí se crearon bases tan sólidas que hasta el día de hoy, hasta la eternidad y hasta la eternidad durarán. Y fue ahí cuando sentí en mi corazón bautizarme. Yo no sabía que era el bautismo, lo había visto de chiquita, pero nunca me habían explicado qué era eso. Y por algún tipo de razón sentí la necesidad tan grande de bautizarme. Y esa misma semana, por coincidencia no creo, pero por un propósito de Dios, se abrieron inscripciones para el bautismo en la iglesia. Y me acuerdo que me bauticé 3 días antes de cumplir 15 años. Y yo sí creo que existe un antes y un después de Cristo. No creo solamente que la historia está dividida por estas dos épocas, sino creo que nuestras vidas también están divididas por estas épocas, porque existe un antes y un después. Y te estoy diciendo que no necesitas ser perfecto y nunca lo vas a hacer, sino simplemente creer. En Romanos 5:20 dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y esto quiero decirte hoy, no necesitas ser perfecto. Y si tienes voces alrededor tuyo que te dicen que no te lo mereces, calla esas voces porque son mentiras. Porque por gracia fuiste salvo y si crees, lo recibirás.